millions of people. ¿Quiénes nos van a acompañar en la conversación? Porque vamos a hablar de este tema. Ingrid, Bachmann. Es Bachmann, ¿no es cierto? Bachmann. Perfecto. Bien. Académica de la Facultad de Comunicaciones de la UC, experta en temas de género y también de política. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias. Está con nosotros también Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, la UDD. Gracias, Guido, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Felipe Vergara, analista político de la UNAV, experto en marketing político también. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Hola. Buenas noches. Y Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales de la UE Chile. Muchas gracias, Walter, también nuevamente. Gracias por la invitación. Déjame comenzar contigo, Guido. A ver, no es tanta la sorpresa finalmente que Hillary y Donald Trump respectivamente obtengan más delegados que el resto de sus contrincantes en cada una de sus primarias, ¿no? Pero pareciera que lo que más llamó la atención ayer fue la contundencia que mostró en algunos aspectos Donald Trump. ¿Es explicable de alguna forma desde la lógica política o sigue siendo la gran sorpresa prácticamente desde cualquier ángulo? Yo creo con relación a los triunfos de Trump hay que tomar en consideración lo siguiente, y es que la dinámica o la mecánica política eleccionaria desde el punto de vista del Partido Republicano sigue una lógica bien especial, en el sentido de que la competencia no es unívoca entre estados. En pocas palabras, hay estados, como lo ocurrió en Florida, cuyo ganador se lleva toda la cantidad de delegados. Pero hay otros estados que siguen un criterio, por ejemplo, proporcional. Y ahí la distancia que tiene Trump respecto de sus contrincantes más cercanos, en particular Cruz y Kasich, tienden a proponer un escenario más complejo, creo yo, que el demócrata. En pocas palabras, a mi juicio, no creo que está totalmente solventado el triunfo de Trump en el futuro, en parte porque lo que le viene a Trump en el futuro, estado sobre todo en el oeste y donde ha estado puntuando relativamente mal en las encuestas, podrían dar un vuelco. Esto no quiere decir de que no pierda obviamente su liderazgo, pero me parece a mí de que la situación desde el punto de vista de la candidatura republicana es más compleja de lo que parece. La misma pregunta te hago, Walter. Para Donald Trump, el resultado de ayer le sirve. Sin embargo, lo que probablemente más le conviene, en la lógica del mostrar triunfo, es haber sacado de carrera a un candidato, que era él, además, más, no sé si el más querido, pero el que al menos más le acomodaba al Partido Republicano. Pero al mismo tiempo también puede ser un arma de doble filo, porque Marco Rubio puede endosar sus delegados a Ted Cruz, lo que de alguna forma fortalecería al principal contrincante hoy día de Donald Trump. Yo creo que tiene razón Trump en celebrar lo que logró, porque partió de una base muy feble, muy débil, se le consideraba un bufón, un payaso, y por lo tanto no había mucha creencia en que pudiera ganar apoyo en los distintos delegados. Eso lo logró, y logra cosas bien increíbles, que es por un lado unir a los demócratas, que ya eso es un logro, y por otro lado dividir a los republicanos. Esos dos logros, que son aparentemente contradictorios, tienen un plus increíble. Y además, por otro lado, hay otro elemento en esta elección que fortalece un poco la posición de Sanders, porque Sanders y Trump son muy proteccionistas. Ellos no tienen ningún interés de seguir firmando tratados de libre comercio, TPP, y por lo tanto, si bien están en los extremos, Sanders y Trump, los dos están diciendo cuidado con los nuevos acuerdos, cuidado con los chinos, cuidado con el Islam, están advirtiendo la invasión de productos a su nación, y por lo tanto tienen un sesgo proteccionista que también es un efecto no esperado de esta candidatura. Ahora, en relación a cuáles son las posibilidades que tiene en este momento de ser frenado, tendría que producirse una especie de acuerdo no escrito de los tres candidatos que están en carrera para darle o a Cruz o al gobernador de Ohio la posibilidad de competir. Sea, en estricto rigor, los dos que están en carrera, porque hay un tercero que se baja, que es Marco Rubio. Que estaría, claro. O sea, que en el fondo Kasich y Marco Rubio blindaran a Ted Cruz. Si uno hace la sumatoria, entiendo, de los delegados que tienen... De los tres están casi matemáticamente muy similares. Muy claro, o sea, si uno suma los tres, incluso superarían por poquito lo que tiene acumulado hasta ahora Donald Trump. Así es. Por lo tanto, lo pondría a Ted Cruz en una posición de privilegio. Ahora, eso es difícil. Es difícil también llegar a una convención abierta, pero yo creo que si se sigue en este clima
de agitación de la opinión pública, de polarización de la opinión pública, de amenazar con una serie de movimientos sociales si él es sacado de la carrera, yo creo que el Partido Republicano lo va a pesar dos veces y puede buscar una salida que no sea la única de Trump. Voy a preguntarte, Ingrid, lo mismo, pero ahora desde otra óptica. Donald Trump ha utilizado una retórica, una manera de hablar, un vocabulario, frase, estructura comunicacionalmente su candidatura de una forma bien diferente al resto de sus contrincantes. De hecho, fue una de las razones por las cuales fue despejando rápidamente el camino a los que podríamos considerar políticos más tradicionales. Hace un año decíamos que Hillary en realidad iba a tener como principal contendor al otro lado a Jeb Bush, y fue el primero, digamos, en que en realidad dijo, con este caballero yo no me la puedo. ¿Qué está haciendo Donald Trump de distinto que le ha permitido, a pesar de lo controvertido que es en lo que dice, el ser al mismo tiempo tan atractivo? Yo creo que es precisamente el ser controvertido. Le da mucha prensa, o sea, se ha ganado todos los medios en el sentido de que sale todo el tiempo. O sea, barbaridad que dice, barbaridad que le gana minutos de televisión, que sale en los noticieros, que se discute, se habla. De hecho, al principio era como el chiste y ahora es como el chiste se está volviendo realidad. Y en ese sentido, la estrategia de él ha sido, me parece a mí, en gran medida yo digo lo que se me da la gana. Si les gusta está bien, si no les gusta mejor aún, porque me genera aún más simpatía, sobre todo en ese segmento que está muy desafectado con las políticas más tradicionales. Este es un tipo que dice las cosas como las piensa, que no tiene segundas intenciones, no tiene ningún compromiso, si se enoja la gente lo dice igual, y eso ha enganchado igual con mucha gente. A pesar de que la gente no necesariamente comparta el fondo de las cosas que plantea, aún así ha sorprendido ver el nivel de arrastre que ha logrado en ciertos segmentos de la población que uno sabe, históricamente no habría votado por un candidato con ese discurso. O sea, no habría votado por ese, o sea, ni siquiera su partido, digamos la dirigencia de su partido está muy enganchado con él, o sea, están asustados, me parece a mí, realmente, de que Trump sea finalmente el candidato. Pero, en el fondo, ese grupo que está harto de cómo se está manejando la política en Estados Unidos, está viendo aquí una alternativa que les parece por lo menos interesante, con una propuesta diferente y que en una de esas es una apuesta válida para que cambien las cosas de una vez por todas, digamos, del discurso típico de Washington y las discusiones que se dan, digamos, en esa esfera. Es un tipo mucho más cercano en ese sentido. ¿Cuánto de lo que hace en términos de forma, Felipe, Donald Trump hoy día le ha redituado, y cuánto de lo que están haciendo los otros candidatos en cambio le está jugando en contra? Es decir, hay aquí una estrategia que no tiene que ver solamente con el contenido del mensaje, sino que la manera de comunicarlo y la manera de presentarlo, en timing, en lugares, incluso muchas veces provocando controversias artificiales para conseguir, como bien dice Ingrid, esos minutos en televisión o debates o titulares. Bueno, Donald Trump es el fiel reflejo de lo que es el marketing político. En realidad es un producto semi-inventado, propio de un reality, que sale y le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y la gente se siente ávida y encantada, cual encantadora serpiente, por lo que él está diciendo, más allá de que esto pueda ser practicable o no, más allá de que un muro entre México y Estados Unidos se logre desarrollar. Es simplemente un show mediático, y hoy día la sociedad, y parece que la sociedad norteamericana, esta falta de show mediático, y él le habla al electorado, él mismo lo dice, el electorado que no vota, lo dijo hoy día, al electorado que nunca ha votado es el que va a votar por mí. Y ahí se produce una situación bastante interesante. Fue el mismo votante que eligió en su minuto a Obama. Era el que nunca había votado, que se levantó ese día y fue a votar. Donald Trump, además, dentro del Partido Republicano, representa una situación etérea entre lo más conservador, pero a su vez, en ciertos aspectos, lo más tradicional. Entonces, es una pelea contra Ted Cruz es bastante compleja también, porque Ted Cruz representa al Tea Party. O sea, representa el modelo más conservador. Y lo más liberal que teníamos ahí era Rubio. Y Rubio, yo no sé si va a estar en condiciones tampoco de aportarlo o endosarlo hoy día sus votos. Todos contra Trump es un beneficio para Trump, y así está hoy día. Déjame preguntarte, Guido, perdona, ¿qué le pasó a Kasich, que era como el candidato más bien del sentido común, moderado, un tipo que además demostró su fortaleza ayer precisamente con una potencia notable en Ohio, que no ha podido despegar comparativamente a los otros candidatos? ¿Qué le pasó a él, que en algún momento se pensó, ok, si no era Cruz o Rubio, despejemos a Donald Trump, que yo creo que hace un año nadie estaba pensando en que íbamos a encontrarnos con ese fenómeno, que no ha logrado
todavía consolidar más respaldo. Seguimos mirándolo como el cuarto candidato y todos preguntándose a qué hora renuncia este caballero. Yo tiendo a pensar de que Kasich está inserto en un proceso mucho más amplio y profundo de transformación, llamémosla ideológica, dentro de lo que es el Partido Republicano, y que probablemente uno puede rastrear como mínimo hasta la candidatura a Mitt Romney. Realmente todos recordamos acá cómo fue Mitt Romney y cómo trató de apuntar al Tea Party, y yo creo que eso está de hecho refrendado por las cifras. Si uno compara la autoidentificación ideológica de los propios votantes republicanos, ha habido un aumento sustancial entre quienes se califican como muy conservadores comparado con la última elección. Entonces pareciera ser de que el Partido Republicano ha estado oscilando hacia la derecha y ha dejado un poco huérfanos entonces ese Grand Old Party más moderado, más razonable, etcétera. Lo que explica entonces por qué Ted Cruz, fuera de Donald Trump, es el candidato que tenía más respaldo. Claro, y por eso yo también pienso de que eventualmente, si es que Kasich llega a bajarse de la candidatura, sus votantes van a estar enfrentados entre dos opciones malas, de la cual tiene que escoger la menos mala. Ahora, perdona, te hago la pregunta y después luego a Walter, no solamente de los votantes, el mismo Partido Republicano, que tengo la idea, más que la idea, de acuerdo a lo que uno lee en las editoriales de los diarios, tanto liberales como conservadores en Estados Unidos, pero llevan meses debatiendo sobre esto, y te diría que particularmente en las últimas semanas, el Partido Republicano desprecia a Donald Trump. Absolutamente. Le dio la posibilidad de ser candidato porque pensó que iba a hacer una carrera muy corta y luego, cuando se tuviera que bajar, al menos contarían con su recurso económico en un tipo que tiene 9.000 millones de dólares y que va a contribuir a la campaña de quien sí fuera nominado. El Partido Republicano no quiere a Donald Trump, pero hay un segmento importante también del partido que no quiere a Ted Cruz. ¿Cómo se encontró una colectividad tan históricamente relevante en Estados Unidos con un dilema como ese? ¿Qué hizo mal que le pasó esta cuenta? Bueno, yo creo que en términos históricos uno puede retroceder probablemente hasta la época de Reagan para tratar de encontrar, digamos, estos procesos tendientes a la ideologización de parte del electorado republicano. Pero yendo más concretamente a la observación que estás haciendo, me parece a mí de que la élite republicana detesta a Trump. Y desde el punto de vista de Trump, la mantención de los dos candidatos que quedan es favorable para su propia candidatura. Por lo tanto, me parece a mí de que desde un punto de vista táctico, creo yo que lo que va a terminar ocurriendo, probablemente cuando vengan las próximas primarias en Idaho, en Utah, luego en Wyoming, en Washington, es que los dos candidatos anti-Trump tratarán de configurar algún tipo de alianza de manera tal de frenar este arrastre que está llevando. Una cuestión que sin embargo hasta ahora no ha resultado muy exitosa, cuando en algún momento se pensó Marco Rubio, Cruz y de alguna manera Kasich también se pararan contra Donald Trump. Hoy día más bien pareciera que él los intimida y muchísimo, incluso en el caso de Marco Rubio, que fue el que probablemente llegó más lejos con sus declaraciones anti-Trump durante esta campaña. Yo creo que el juego de piernas que hace Trump es muy complicado de parar por parte de los demócratas, porque los demócratas estaban un poco distraídos. Ellos no se dieron cuenta que la gestión Obama cometió una serie de errores, que ha habido errores en materia de política interna y política externa, que ese votante blanco, indignado, que vota incluso siendo demócrata en un 10% a favor de Trump, está diciéndole un mensaje a su propio partido: póngase las pilas. El hecho de que Sanders haya colocado el tema de la miseria, el tema del oligopolio, de la corrupción política, es un capitalista que está criticando el capitalismo de una manera bastante filuda. Y yo creo que eso es una llamada de atención al Partido Demócrata, que tiene que hacerse cargo de esta generación que está descreída de lo que ellos ofrecieron, que Obama no fue la panacea que prometió y por lo tanto siempre hay resultados positivos de tragedias, ¿no es cierto? Es una tragedia lo de Trump, pero yo creo que eso es una llamada de atención al sistema político norteamericano, a los demócratas y también a los republicanos. Es curioso cómo emerge la figura de Ronald Reagan como un hombre pragmático, compasivo, de sentido común, como el hombre que podría estar de alguna manera engendrando un nuevo partido republicano. Ya las figuras de Bush y otras están desapareciendo, sobre todo con la pérdida de Rubio. Ingrid, es que quiero tomar esto que dice Walter y entonces plasmarlo de esta manera. Donald Trump en estricto rigor casi no habla de Hillary Clinton, más bien cuando hace mención a ella la desprecia, pero la ningunea bastante.
Más bien, al que le pega harto es a Bernie Sanders. Walter tiene un punto cuando decía más temprano en esta conversación que son antagónicos ideológicamente, pero terminan acercándose muchas veces en posiciones proteccionistas, en fin. Pero él habla del candidato de la izquierda, el candidato comunista y cosas por el estilo, a pesar de que Bernie Sanders es socialista. Eso es una estrategia comunicacional porque Donald Trump se está guardando sus mejores balas para Hillary cuando ella sea nominada como postulante del Partido Demócrata. Probablemente, o sea, tal como están las cosas, Hillary Clinton sigue siendo la más probable candidata demócrata y se está guardando. Va a ser una competencia bastante dura si es Trump, Clinton. Ninguno de los dos juega muy limpio a la hora de hacer campaña, pero además le sirve, de nuevo, un parte por lo que dice el profesor Sánchez aquí, porque en el fondo le genera digamos, el apelar a este segmento descontento que ve las cosas diferentes. Incluso, o sea, Trump y Bernie Sanders, hasta cierto sentido, es un outsider dentro de la política. Es senador, pero ni siquiera es de los más conocidos. Es de un estado chico, o sea, Vermont es el segundo más chico. Es un estado chico, o sea, en sí mucha, digamos, que se luzca mucho, que salga mucho. Él mismo no es un personaje que salga normalmente, por ejemplo, en Noticias de Washington. No ha presentado nunca digamos, no ha sido el autor de una ley o algo así, como sí se puede mencionar respecto de otros que han sido figuras muy prominentes en momentos determinados. A pesar de que, perdona, es el candidato con más edad, 74 años, sí, si no me equivoco, pero al mismo tiempo el que menos plata ha gastado en campaña y el que concita más el apoyo de los jóvenes. De los jóvenes, porque de nuevo, es esta candidatura diferente, es... digamos, el outsider o el diferente, digamos, escapa al establishment, y además el discurso de Sanders, además que es muy enganchador para estudiantes, o sea, un tipo que promueve, entre otras cosas, educación gratuita, mayor acceso para, digamos, para, no sé, temas de vivienda, temas de salud. La generación joven actualmente en Estados Unidos está muy complicada económicamente, con deudas por créditos estudiantiles, sin acceso a créditos hipotecarios, con problemas de trabajo. Entonces, cuando tienes un candidato que te dice, te voy a solucionar todo eso, obvio que enganchas. Ya, es bueno este punto, Felipe. Voy a quedarme un poquitito entonces en eso, cómo se hace campaña con menos recursos, con más edad y al mismo tiempo captar el voto de los más jóvenes. ¿Qué está haciendo estratégicamente como marketing Bernie Sanders para, a pesar de no ser el que aparezca con la primera opción de ganar en el Partido Demócrata, de todas formas complicarle un poco las cosas a Hillary Clinton? De hecho, si uno mira en el día de ayer, hubo una diferencia de solamente 100 delegados que obtuvo más Hillary Clinton respecto de Bernie Sanders en estos 5 estados en total. Y además él era tradicionalmente independiente. Claro. Hace poco que se sumó al Partido Demócrata. Es el primer candidato relevante que se autodefine como socialista en un país que por naturaleza es capitalista y anticomunista y antisocialista por historia. Entonces yo creo que esos dos aspectos hoy día, en una sociedad medianamente descontenta con la tradición política, dice, veo aquí una oportunidad. Ahora, son primarias, y en primaria no puede darse el gusto de votar por quien quiera. Es decir, lo hemos visto acá, casos como el de Trump no son aislados dentro de la política. O sea, nosotros mismos tuvimos a París en su minuto como un outsider que aparece y reflota. Fujimori fue un caso similar. Hoy día tenemos un comediante en Guatemala que es presidente de la República. O sea, que va con la diferencia, sin embargo, con el ejemplo local, porque Franco Parisi obtuvo un 10% de los votos. Ah, bueno, claro. Y los otros, en cambio, ganaron. Fujimori, el presidente guatemalteco, y el caso de Donald Trump, que va primero y pareciera que está corriendo con mucha ventaja. Claro, corre con mucha ventaja. Hoy día dijo que si la diferencia era mucha y no lo elegían a él, la gente iba a salir a las calles. Sí, o sea, claro, ya genera una amenaza. Ahora, el mejor candidato para el Partido Demócrata es Donald Trump. O sea, cuando uno habla con demócratas, con republicanos moderados, que se sienten descontentos con que sea Trump su candidato, ante una eventualidad de Hillary o Donald Trump, simplemente no van a votar. Guido, ¿qué va a pasar ahí? Porque más o menos obvio que Hillary va a ser la candidata. Uno nunca sabe la vuelta de la vida, ¿no? Pero Hillary va a ser la candidata del Partido Demócrata y probablemente va a tener que confrontarse a Donald Trump. Pongámonos al menos en ese escenario. A lo mejor no ocurre, pero podría pasar. Donald Trump va a sacar ahí su artillería, esa misma que te digo yo tiene guardada hasta ahora y no le ha dado tan duro a la ex primera dama. ¿Por quién se va a inclinar el votante promedio, no el militante o el simpatizante histórico de cada una de las colectividades cuando se encuentre con dos alternativas como esa?
Bueno, yo primero estoy de acuerdo. Yo creo que Hillary Clinton tiene más o menos asegurada la candidatura al Partido Demócrata, porque aun cuando Bernie Sanders logre ganar algunos estados, dado que los estados atribuyen o asignan delegados en términos proporcionales, la distancia que tendría que ganar Bernie Sanders es demasiado amplia para poder quedar como candidato. Entonces sí, Hillary Clinton va a ser candidata. Pero yo creo que hay un tema de lectura, y me parece muy complejo leer a Trump, leer su estrategia post-nominación en caso de que sea nominado. Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿seguirá con esta estrategia de tirar literalmente toda la carne a la parrilla, ser extraordinariamente frontal, muy agresivo, etcétera? Y yo tiendo a pensar de que quizás la nominación potencial de Trump modifica también su propia estrategia, porque él requerirá necesariamente contar con votos moderados republicanos. Y ese voto moderado republicano entre Trump y entre un demócrata, eventualmente se queda en la casa, no va a votar. Pero lo que es interesante es que tal vez ese votante republicano altamente ideologizado tiene muchos incentivos para ir a votar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Muchos dicen, mira, Hillary Clinton tiene ganada la elección por el voto latino, por el voto afroamericano, por los jóvenes, por las mujeres, etcétera. Pero el punto está en si ese tipo de votantes tiene el incentivo de ir a votar en una carrera que creen ganada, cuando tenemos votantes altamente ideologizados vía Trump, que eventualmente tienen más incentivos para ir a votar. Entonces yo creo que es un candidato sumamente competitivo y sumamente peligroso para cualquiera sea la nominación demócrata. Entendiendo, sí, Walter, que tiene más posibilidades Hillary Clinton de asumir que se endosa al público de Bernie Sanders a su candidatura que lo que podría Donald Trump asegurar respecto de los otros tres candidatos, Marco Rubio, Ted Cruz y Kasich. O sea, Hillary sí puede dar por descontado que quienes están votando por un candidato de izquierda o el día de hoy sí van a respaldarla a ella, o eventualmente se quedan en la casa, pero jamás serían al voto de Donald Trump. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de la campaña. Si Hillary logra captar al indignado de Sanders, que es un joven, como tú dices, que ha tenido muchos problemas para esta movilidad hacia arriba, que es típica de la cultura norteamericana y de su sociedad, sí, pero para eso ella va a tener que hacer concesiones. Eso significa varias propuestas que el señor Obama hizo y que no las cumplió y ahora las van a cobrar. Lo mismo en materia de los votantes latinos, que también, si bien ella tiene una simpatía y una cercanía, ahora estos votantes están empoderados, están pidiendo una serie de beneficios y por lo tanto, si Hillary logra de alguna manera colocar en su libreto algo que deje satisfecho a esta nueva generación, ella puede lograrlo. De lo contrario, puede ser una votación bastante reñida y muy peligrosa. Lo que veo yo es que aquí a veces nos criticamos a nosotros mismos de ser tan personalistas. Lo que está ocurriendo en Brasil, la hijada de un presidente coloca al expresidente como ministro, es típico de los personalismos latinoamericanos. Pero esa especie de personalismo también está ocurriendo en el caso de Hillary, que es la mujer de un expresidente, y también una especie de latinoamericanización de la política norteamericana, es decir, típicos líderes populistas que prometen más allá de lo que pueden dar, y yo creo que es la quintesencia de lo que significa, pero llevado al extremo, la propuesta de Trump. Pero eso tiene votantes que están desencantados, indignados, y que pueden hacerle más difícil la vida a la Hillary. El problema es que hace la Hillary si llega con una ala menos, con menos fuerza de legitimidad social, política, a la Casa Blanca, y ahí podemos tener una situación complicada a su segundo año. Derechamente, ¿quién te parecería peor como presidente de Estados Unidos, Hillary o Donald Trump? De ninguna manera Donald Trump, de ninguna manera. ¿Por qué, no es cierto? Porque él efectivamente es algunos puntos importantes, sobre todo para la clase trabajadora que está viendo la invasión de productos extranjeros, etcétera. Pero de ninguna manera, porque su visión del mundo es una visión que es absolutamente obsoleta. O sea, tú no puedes estar hoy día contra el Islam, contra China, contra los migrantes. Bueno, lo fantástico de la diversidad y de la globalización es que yo tengo que vivir con ellos, y eso significa otro tipo de liderazgo. Sería un retroceso desde todo punto de vista. Le juega, sin embargo, en contra a Hillary Clinton en términos de su liderazgo también, lo que uno podría haber pensado en otras épocas, más bien le podría haber operado a favor. Una mujer que
ha pasado permanentemente en cargos públicos desde que fue, digamos, primera dama, por decirlo así, cuando su marido Bill Clinton era gobernador de Little Rock, pasó a ser primera dama, después durante 2 periodos senadora, secretaria de Estado, cuando ella reconoció hace un tiempo en una entrevista que llevaba mucho tiempo sin haber manejado un auto, porque en el fondo la llevaban para todas partes, lo que podría haber sonado en otras épocas muy atractivo para un norteamericano, un estadounidense que vota por dinastías políticas y que le gusta un poco esto de la alcurnia política, hoy día lo mira con cierto desprecio. Eso sumado, déjame preguntarte también, Ingrid, a esta otra cosa que se le critica mucho a Hillary, que ella no es Bill Clinton. No es tan carismática como Bill Clinton, claro. Claramente. A Hillary Clinton le pasa en el fondo que ella no cae bien. Y nunca no cayó bien ni como dama en los tiempos, digamos, de Little Rock, no cayó bien como senadora. Le reconocen que puede ser matea, que puede ser competente. De hecho, cuando dejó el Departamento de Estado, salió con más del 70% de aprobación. O sea, le reconocieron que fue capaz de hacer la pega como la principal diplomática de Estados Unidos. Pero sí le pasan la cuenta en el sentido de que no cae bien, no es particularmente simpática, no es carismática, sobre todo comparada con el marido. Es fría, es seria, de hecho le reprocha mucho que es distante, que es un poco acartonada. Es un trabajo que si tú comparas con las primarias anteriores, la de 2008 cuando perdió contra Obama, claramente ha tratado de mejorar mucho eso ahora. Se presenta ahora como la abuela, trata de ser un poco más, digamos, para usar términos chilenos, de ser más chora, de parecer, digamos, más juvenil también. Pero en el fondo una de las cosas que se le critica es que ha sido parte del establishment, pero para efectos prácticos, salvo por, digamos, el tiempo que fue senadora por Nueva York, nunca ha sido en realidad electa. Y muchas veces, y el gran problema que tiene, y que probablemente le va a pasar la cuenta más adelante, es que no la consideran auténtica. Siempre le cuestionan la intención, si es genuina en lo que dice. O sea, la consideran tan política, tan ambiciosa, que no le creen el cuento, incluso cuando dice, no sé, voy a trabajar por los ciudadanos, por esto, es como, no estoy tan seguro si es. En realidad tiene una obsesión tan grande con convertirse en la primera presidenta. Hay gente incluso que le echa en cara por qué no dejó al marido cuando se desató el escándalo de, digamos, de Lewinsky, así como, es tan calculadora que se queda con el marido así solo para poder seguir ahí en el poder en las líderes. Incluso cuando muestra un poco de emoción esta mujer que es acartonada, seria, no, pero es que son, digamos, lágrimas de cocodrilo, y quiere buscar en el fondo que empaticemos con ella. Tiene ese gran problema y yo sospecho que se va a volver un tema recurrente en digamos, una vez que ya sea la candidata oficial. Tiene todo el problema de los emails, este secretismo que ha acompañado mucho su carrera, entonces eso le va a afectar bastante. Felipe, ¿cuáles son los pros y los contras que tú ves en la candidatura de Hillary Clinton? Porque ella no está arrasando, ella no es Barack Obama. Recordemos que además ella intentó en algún momento competir con él y tempranamente se tuvo que bajar de esa contienda cuando vio que Barack Obama simplemente era una aplanadora. Bueno, Hillary, el año 92, cuando su marido era candidato, ella era la 7ª mujer más importante de Estados Unidos. Estamos remontando bastante tiempo atrás. Después pasó a un segundo plano como toda primera dama. Pero hoy día reflota, yo creo que... Ahora, un segundo plano que de repente era bien primer plano, no solamente por el escándalo de Mónica Lewinsky, sino porque ella también se hizo cargo de ciertas cosas, como por ejemplo, debates sobre la salud, la campaña antitabaquismo, que la hizo muy, muy popular, bueno, e impopular para las tabacaleras, ¿no? Pero muy popular en distintos lugares. O sea, había momentos en que ella aparecía, ponía un tema, de hecho siempre se debatía si era Hillary o Bill Clinton el que mandaba en la Casa Blanca. Claro, que eran el abogado más importante ahí. Claro. Era como la constante duda. Va a ser una campaña complicada para ella. Va a ser simpático poder ver a Donald Trump enfrentar a una mujer. Hasta ahora lo hemos visto además enfrentando hombres, y eso... se pelea con los periodistas de algunas cadenas de televisión. Claro, pero en un rol de candidato y de candidato oficial, una candidata que es mujer, que representa a una ala más liberal, que representa al mundo afroamericano, que tiene una representatividad en el mundo latino, donde hoy día pensemos que en los republicanos tenemos dos candidatos latinos. Entonces la verdad es que va a ser una contienda entretenida, con debates fomes, evidentemente, porque Hillary no tiene la empatía que tiene ni su marido ni la que tiene tampoco Barack Obama. Pero déjame ese último punto, solo para finalizar, que creo que es bien clave, Guido.
Bill Clinton es un presidente querido, es un presidente que ha sido muy valorado por los norteamericanos, muchos lo ubican entre los 5 presidentes más importantes de su historia, dejó al país con superávit económico, había logrado desanudar, digamos, varios conflictos que en la década de los 90 se habían generado más allá del propio territorio norteamericano, y a pesar del escándalo de Mónica Lewinsky, los norteamericanos tienen una muy buena opinión de Bill Clinton. ¿Cuánto Bill puede ayudar a Hillary, o por el contrario, cuánto podría perjudicarla, porque precisamente ella no es él? Es una pregunta difícil, creo yo, porque la relación Hillary-Bill parece ser una relación casi de poder bífido, es decir, parece ser que actúan un poco en conjunto y van pasándose tal vez un poco la pelota en términos del poder político. Ahora, claramente desde el punto de vista de Hillary, yo creo que Bill es un activo para la campaña, y es un activo por precisamente las mismas cosas que estás diciendo tú. El tema es cómo Hillary, por un lado, se distancia de Bill Clinton, dando muestras de que es una mujer independiente, de que tiene capacidad de liderazgo, de que puede tomar decisiones difíciles sin tener la sombra de su marido, pero al mismo tiempo marcando algo distintivo como ella, como mujer, como posible presidenta del país, sobre todo porque las circunstancias son muy distintas, y creo yo que ahí está el gran desafío que va a tener Hillary si es que llega a ser candidata a presidente, cómo desanclamos los problemas en los cuales está metido Estados Unidos, no con Bill, sino que con Hillary. Lo que dices tú, Walter, que en el fondo ella va a heredar precisamente las cosas que Barack Obama prometió y no resolvió. Y yo creo que si ella logra cumplir un poco, lo dijo en su noche de triunfo, que fue anoche, que tenía como primer desafío unir al país. Si la abuela, joven, logra de alguna manera crear un lazo, crear la sensación que ella puede cohesionar un país que tiene un esguince, una fractura política, ideológica muy fuerte, yo creo que ella hace el punto. El relato, como dicen los críticos, el relato, ¿no es cierto?, que necesita Hillary es un relato de unificación. Precisamente que es el antirrelato que proporciona Trump. Ahora, al menos él tiene uno, porque él tiene relato. Claro, que es el anti, ¿no es cierto? Pero ese anti logró, de nuevo, unir a los demócratas y desunir a los republicanos. Y ese es el talón de Aquiles de Trump. Si Trump realmente sigue con ese lenguaje, acabo de ver un aviso comercial de la campaña de Trump donde realmente hace ladrar a Hillary Clinton. Ella estaba comentando un viejo comercial antiguo donde ladraba un perrito y bueno, ella la colocan, eso es lo que va a hacer ella frente a un presidente Putin, que es una fiera en materia de asuntos internacionales, al ISI, que es el Islam, que está de alguna manera atacando, o al menos el Estado Islámico. Entonces esa imagen es no solo antimujer, ¿no es cierto?, antigénero, ante todo, es muy denigrante, pero si sigue con ese ideario, yo creo que ese es el talón de Aquiles, y eso le puede dar a la Hillary una especie de propuesta moderada, donde puede lograr mucho voto republicano moderado. Ingrid, Felipe, gracias por haber venido. Guido, muchas gracias también por el aporte en la conversación. Lo mismo, Walter, a los cuatro muchísimas gracias. No alcanzamos a hablar de Brasil, pero así aprovechamos la próxima semana a ver si en nuestros días miércoles internacionales, a veces son lunes, a veces son martes, pero bueno, hablamos de Brasil, que va a seguir entregándonos harto material, pero este supermartes bien valía ser analizado completo en el programa. Les quiero agradecer a los cuatro nuevamente. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos luego con más Vía Pública. Despegar.com, compras tus viajes. Muy fácil. Descarga la aplicación y despega cuando quieras. Despegar.com es elegir las mejores ofertas entre miles de opciones. Por eso yo recomiendo siempre Despegar.com. Viajar es posible.